Buenos días a todos. Reanudamos la sesión matutina y lo hacemos con Sabine Haag, que es la directora general del Kunsthistorisches Museum de Viena, probablemente el museo más similar que puedan encontrar al Museo del Prado, ¿no? Sabine estudió Historia del Arte y Filología Inglesa en las universidades de Innsbruck y de Viena. Su especialidad es la escultura barroca y ha desarrollado gran parte de su carrera ligada a la Kunstkammer, uno de los espacios más singulares, sin duda, no solo del Kunsthistorisches museístico europeo. Ha escrito extensamente sobre el mismo. En 2007 fue nombrada directora de la Kunstkammer y desde el 2009 es la directora del Kunsthistorisches Museum, así como la presidenta de la Comisión Austriaca de la UNESCO. Sabine. Sí, pues yo también les saludo muy cordialmente y doy las gracias por la invitación, esta oportunidad de poder hablar ante ustedes aquí y quisiera aprovechar la ocasión para felicitar al Prado por su aniversario, sus 200 años de historia. En esto se adelanta a nuestro museo. Aquí se ha realizado un trabajo excelente y quisiera agradecérselo sobre todo a mi querido colega en el cargo de director. De lo que yo quiero hablar hoy es de algo que tiene un foco ligeramente distinto a los oradores anteriores. Me gustaría hablar de la historia de nuestro museo, del Kunsthistorisches Museum, del Museo de la Historia del Arte de Viena, porque de la historia y de este largo proceso de generación de los fondos se derivan conclusiones muy interesantes. Pues aquí tenemos una primera vista desde la Plaza de María Teresa. Si me permiten hablar brevemente de la historia de las colecciones de nuestro museo, deben su particularidad a toda una serie de personalidades de coleccionistas de la Casa de Habsburgo con sus preferencias, con sus aficiones, y es su estilo tan particular y son sus aficiones tan particulares las que han marcado las colecciones actuales. La historia se remonta a la Edad Media, a las postrimerías del siglo XV. En esta época la colección de obras de arte, documentos, así como el mecenazgo de artistas contemporáneos se consideraba una tarea importante de un soberano moderno. Su fama se debió a su conocimiento del arte, pero esto no les impidió conocer también las obras de arte contemporáneos. Estos conceptos de una colección son conceptos que nos acompañan hasta hoy. Los fondos del museo muestran todas estas características de una colección que se ha desarrollado a lo largo de siglos. Como consecuencia de las relaciones del arte y de los artistas entre ellos, se podría contar algo así como una crónica de familia de la Casa de Habsburgo, que también se convierte en historia de la expansión del Imperio austrohúngaro y todo lo que llegó a abarcar. Ya en el siglo XV existía un tesoro de los Habsburgos que aquí ven en una presentación todavía nada ordenada, pero ya pueden apreciar que aquí se habían
recopilado pues, monedas, piedras preciosas, obras de arte de una forma desordenada y todas juntas para poderlas poner a salvo en caso de que se produjera un incendio. Claramente la colección no estaba destinada a ser expuesta ante un público, sino tenía otros objetivos. El emperador Maximiliano I fue el que creó este primer tesoro, pero fue también el primero quien empezó a coleccionar bajo otro prisma, a saber, coleccionaba para legitimar su reinado y para dar testimonio de la historia gloriosa de su familia. Por esta razón, al igual que otros Habsburgos después de él, coleccionó también armas y armaduras suntuosas que simplemente se coleccionaron como objetos de valor, no por el significado militar que pudieran tener. Simbolizaban pues toda una genealogía. Estas cámaras de armaduras eran algo así como un árbol genealógico en acero. Maximiliano también encargó numerosos retratos y lo que esperaba de estos retratos, con independencia de si se trataba de un cuadro pintado, una reproducción gráfica, pues esperaba que documentaran los parentescos que él tenía y las pretensiones dinásticas a las que éstas pudieran dar lugar. En otras ocasiones estos cuadros eran expresión de un exacerbado afán de protagonismo político. Sus nietos heredaron los tronos de la dinastía Jagellón en Hungría, en Bohemia, también de los Valois en Borgoña y de los aragoneses y castellanos de España. Y con estas colecciones pues se disponía de una colección en la que se representaban obras de arte de prácticamente todo el planeta o del mundo conocido en aquella época. Pues este era su lema, el intentar reflejar con el arte su poderío. Los Habsburgos sabían utilizar sus cuadros también con fines políticos y en este sentido en realidad nada tienen que envidiar a los conceptos de la publicidad moderna. Después Rodolfo II, por ejemplo, pues creó una galería cerca de Innsbruck y para ello pues instaló una galería de retratos, una tradición italiana en la que también se combinaban los retratos con la documentación del conocimiento científico de la época, pero siempre asociado a la dinastía en cuestión. Pues allí, por ejemplo, hay varios ejemplos como los que vemos aquí. Esta relación entre la adquisición de arte, el mecenazgo y la difusión del arte, pues fueron conceptos ya populares con los Habsburgos. Y aunque Fernando no era ni emperador ni rey, sí que tenía relaciones de familia con las casas reales europeas y esto también le permitió ampliar su colección. Él, por ejemplo, gracias a todas estas conexiones pudo incorporar obras del Reino Otomano o del Oriente a su colección
colección, es decir, de culturas en aquellos tiempos todavía muy ajenos. Estos objetos exóticos en sus cámaras y en sus tesoros también dan testimonio del largo brazo de los Habsburgos que alcanzaba los nuevos mundos. El emperador Rodolfo II fue uno de los mayores coleccionistas y conocedores de arte de su época. Los ricos fondos de su tío español Felipe II dejaron en él pues una impresión indeleble. Su interés central se centró en el artista individual y su obra. Él recopiló obras importantes de Durero, adquirió cuadros de los grandes italianos de Parmigianino o de Correggio. Rodolfo II llamó a su corte en Praga a pintores contemporáneos importantes como por ejemplo Spranger, Heinz o Van Aken. Su colección fue una de las mayores de su tiempo y el emperador invirtió ingentes cantidades de dinero en su ampliación y con gran tenacidad. Y con la ayuda de sus emisarios también intentó hacerse con grandes obras de artes, por ejemplo, de líderes religiosos. Y en esta época también logró incorporar a su colección 8 cuadros de Peter Bruegel el Viejo. Pero otro personaje importante para la historia de nuestras colecciones fue Leopoldo Guillermo. Él realmente era también un coleccionista muy apasionado y su inventario contiene nada menos que 1.400 cuadros, un récord incluso en la época. Evidentemente su galería pues también quería entrar en competición con otros grandes de su época y de nuevo en su galería pues vemos esta unión entre el arte y el poder. Los cuadros también documentan la magnificencia de los que retratan y después documentan a su vez la grandeza de los que los coleccionan. Y así, por ejemplo, podemos ver en los famosos cuadros de galería, vemos cómo este mismo archiduque Guillermo pues se pasea por una de sus galerías señalando un cuadro de Tiziano en primer plano. Sus esfuerzos le llevaron a comprar convolutos enteros de pintores flamencos, desde Rubens pasando por Van Dyck y otros, pero desde luego también intentó coleccionar de una forma más sistemática que sus antecesores. Y también aquí podemos ver la conciencia con la que el archiduque estructuró su galería, intentando presentar una primera historia de la pintura. Después completó sus galerías con pues valiosas piezas únicas, fuentes de cristal, como vemos aquí en esta imagen. Es una muestra de los objetos muy valiosos que se encuentran en estas galerías y que luego fueron dejados en herencia de una generación a otra. Esta colección del archiduque Leopoldo
a su fallecimiento pasó a su sobrino, el emperador Leopoldo I, quien a su vez la incorporó a la herencia de su padre Fernando III en Viena. Él la amplió comprando tapices y esculturas, así como armas de caza. Su primera esposa fue la infanta española Margarita Teresa. La conocemos de muchos cuadros de Velázquez y también algunos de ellos se encuentran en nuestro Museo de la Historia del Arte de Viena. A la derecha vemos a su hermano Felipe Caspar, quien a los 4 años, como consecuencia de la terrible política de matrimonios en la infancia de los Habsburgos, falleció. Después, en 1728 la galería se reordenó y se colocó definitivamente en la Stallburg. Pues aquí tenemos otro ejemplo que muestra la suntuosidad de la galería, posiblemente más famosa de la época, que solo se podía visitar previa cita. Ello no tanto por cuestión de espacio, sino por la cuestión del estatus, dependiendo de si un visitante podía permitirse la visita de un museo, es decir, tenía sus implicaciones sociales. Bajo la reina María Teresa se adquirieron grandes cuadros de Rubens, de Van Dyck, etc. La famosa Madonna del Rosario de Caravaggio también fue adquirida en aquella época y entró a formar parte de las colecciones de los Habsburgos. Por encargo de María Teresa, Bernardo Bellotto pintó las famosas vedutas y también la vista desde el Belvedere sobre el centro histórico de Viena, que ahora justamente ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. El emperador José II en 1776 ordenó que la Stallburg se trasladara al castillo de Belvedere. En una época en la que en toda Europa se fueron creando las grandes galerías nacionales, las colecciones imperiales en Viena, sin embargo, registraron un verdadero parón. No fue hasta el último cuarto del siglo XIX que se procedió a reordenar el patrimonio artístico de los Habsburgos, tanto desde un punto de vista interno como también externo, trasladándolo a un nuevo edificio. Y de este museo, del Hofmuseum, quisiera hablar ahora porque es el embrión de lo que hoy es nuestro museo. El proyecto imperial del Hofmuseum se aprobó en 1867, una vez que se hubiera aprobado todo un plan de reordenación urbanística de la zona. A continuación se convocó un concurso de arquitectos en el que participaron 4 proyectos y el jurado tardó meses en tomar una decisión. Para resumirlo un poco, el que recibió el encargo final fue Gottfried Semper, quien se convirtió en asesor personal del emperador. Él exigió una creación de nueva planta, él mismo elaboró este proyecto y se le encargó definitivamente construir el llamado Foro Imperial.
La envergadura de este proyecto se salía de todas las dimensiones conocidas hasta ahora, en una época en la que la monarquía austríaca tuvo que encajar derrotas en el exterior contra los Países Bajos o Francia o Italia o Prusia. El emperador, en cambio, encargó una residencia que tenía el aspecto de ser la residencia de un régimen neoabsolutista. Se intentaba comparar con la ampliación del Louvre en París, donde Napoleón III pues se había instalado desde 1857 en su segundo imperio. Y finalmente en el año 1891 pues se abrió oficialmente este Hofmuseum, o ahora también llamado Museum de la Historia del Arte. Cuando la monarquía se transformó en república, estas colecciones imperiales pasaron a ser propiedad de la República de Austria en 1918-19. Un año más tarde pues, se le dio el nombre que tiene en la actualidad, Kunsthistorisches Museum, Museo de la Historia del Arte. En la época entre guerras, pues se llegó a la conclusión de que la misión de un museo también incluía la difusión del arte y la educación para entenderlo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el edificio del museo sufrió graves daños. Sin embargo, las colecciones se pudieron poner a salvo a tiempo en las minas de sal en la Alta Austria. Un tema muy importante fue la confiscación de obras de arte judías después de 1938, entre otros las colecciones de las familias Rothschild, Gutmann, Lederer, Torsch, Kufner, para solo mencionar unas pocas. Y el segundo tema importante que nos ocupa hasta ahora, la utilización de la Neue Burg como depósito central de estas obras robadas. Este periodo dañó gravemente la reputación del museo. Y es tan solo gracias a la investigación de la proveniencia de estas obras de arte hasta ahora, con el fin de restituirla a sus legítimos herederos, pues lo que está haciendo que poco a poco se esté pasando página. Pero desde luego la proveniencia de obras de países extraeuropeos también entra a formar parte de las tareas del museo en la actualidad. Bueno, pues aquí vemos una vista del museo después de su inauguración, y esto, desde luego, ahora tiene el aspecto de un gran museo que en los años 80 fue renovado con los llamados 1.000 millones para el museo en la moneda antigua, y la renovación tuvo lugar en dos fases, iniciada ante mis antecesores a mediados de los años 80 del siglo pasado. Se produjo la saneación de toda la pinacoteca, así como la instalación de todos los sistemas necesarios de la climatización, de la iluminación, un café, una tienda, etcétera, todo lo que hace falta en un museo moderno. Este saneamiento, sobre todo el saneamiento de la pinacoteca, terminó en 1990. A continuación, pues se pasó a renovar
las instalaciones que albergaban la colección de antiguos instrumentos musicales o el tesoro de caza y armería y la colección de las antigüedades, todo a un nivel que es habitual en un museo moderno. Y yo ya dije en otro momento que la arquitectura del museo es muy soberana, pero esto hace que a veces también dé la impresión de ser un edificio elitista, incluso puede resultar un tanto hostil. Las puertas son demasiado pesadas, se dice, y también al verse abrumado por esta cantidad ingente de arte, pues a algunas personas les provoca la sensación de fallar, de no ser capaces de asumir y de asimilar tanto arte. Aquí lo que les traigo es una imagen de un día de puertas abiertas después de la abertura inicial, el llamado museo con luz de día, pero sí que pueden ver fácilmente que aún abierto al público todavía no era un museo abierto a todo el mundo, sí que era una cierta élite la que se lo podía permitir, también por el hecho de que solo había luz de día, es decir, cerraba muy temprano por la tarde, así que la clase trabajadora que trabajaba durante el día pues prácticamente no tenía posibilidad de acceder, pero aún así desde el principio el museo desde el principio fue concebido como un lugar de encuentro donde todo el mundo tiene acceso. Al margen de esto, los primeros 20 años de la existencia del nuevo museo no se cobraba la entrada. Esto es algo verdaderamente remarcable, es algo que desde luego ya no nos podemos permitir en la actualidad y hablaremos de ello. Lo que ahora quisiera contarles todo lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en nuestro museo, sobre todo en cuanto a nuestro encuentro con el público y cómo el museo ha evolucionado, convirtiéndose en una casa con gran diversidad que atrae un público cada vez más joven, afortunadamente. Empezamos en el año 2009 con un día de puertas abiertas al que habíamos invitado al público y nuestros comisarios tuvieron la posibilidad de presentarles las colecciones, de explicarles un poco lo que ocurre entre bastidores. Pudieron también explicar cuáles son las investigaciones que se llevan a cabo en el museo, etcétera. Desde el mismo inicio hemos hecho todos los esfuerzos posibles por acercar el museo a los visitantes mediante todo tipo de nuevos formatos de difusión, conferencias, etcétera. Pero por otra parte, el mismo museo es una obra de arte que se pueden visitar. Las escaleras cuentan con estos frisos de Gustav Klimt, por ejemplo, y en uno de los años de aniversario de Klimt instalamos este llamado puente de Klimt de 12 metros de altura que permitía a los visitantes a ver las obras de Klimt desde esta perspectiva, pues viéndolas muy de cerca. Esto fue algo interesante tanto para nosotros como para el público, pero no solo esto, sino la instalación de este puente también permitió a los investigadores hacer fotografías de gran proximidad
Así que se nos ha pedido ya muchas veces que repitamos esta experiencia. En su día los visitantes venían de todo el mundo. Exponer, por supuesto, es una de las grandes misiones de cualquier museo: coleccionar, conservar, pero también para difundir, para dar a conocer. Hay que conseguir que las colecciones resulten accesibles. No basta con exhibir las obras, no basta con exhibirlas online, sino también hay que contextualizarlas de forma interdisciplinar para crear una nueva experiencia. Solo un pequeño porcentaje de nuestras obras se exhiben en nuestras salas y también intentamos de vez en cuando organizar exposiciones de tamaño más pequeño, sin la ambición de convertirlas en blockbuster, sino de buscar temas un poco más ligeros o temas de actualidad y juntar obras en torno a estos temas. Con ello pretendemos atraer comisarios jóvenes para que puedan en su día sustituir a los comisarios con más experiencia, y les ofrecemos la posibilidad de organizar una de estas exposiciones más reducidas, desde el concepto, pasando por la realización y acabando con los catálogos correspondientes. Para estas pequeñas exposiciones nosotros trabajamos solo con nuestros propios comisarios. Cuando se trata de exposiciones de más renombre, también traemos a comisarios de fuera. Pues esta exposición que pueden ver aquí, Cuento de invierno de 2011, es un ejemplo de una de estas exposiciones muy grandes con un enfoque claramente histórico. El otro lema nuestro es hacer visible todo lo que se encuentra en nuestros fondos y depósitos, pero también los resultados de nuestra investigación. Las exposiciones no son más que ocasiones efímeras para presentar estos objetos a un público, pero lo que permanece son las publicaciones, son los catálogos de las exposiciones que permiten después consultar con más sosiego a posteriori, sobre todo disfrutar de todos los préstamos que han podido formar parte de estas exposiciones. En realidad, nosotros siempre pensamos que todavía estamos al comienzo de un nuevo camino. Hasta qué punto vamos a seguir publicando material impreso, hasta qué punto esto pronto va a ser obsoleto y va a ser sustituido por la publicación en los medios electrónicos, en vídeos, en los e-books, que además permiten manipular las obras de otra manera. Bueno, estos son temas que son de actualidad en nuestros debates en estos momentos. También hay el tema de la exposición en sí. Es algo que siempre nos ocupará, y muchas veces vemos que determinados fondos frágiles, difíciles de mover, se exponen poco y se investigan poco desde un punto de vista tecnológico. Y así, en un proyecto de investigación muy prolongado, de 6 años de duración, el año pasado
tuvimos ocasión de organizar una exposición que creemos espectacular sobre Peter Bruegel en nuestra casa, y aquí sí que nos servimos de las últimas técnicas de investigación para investigar las 12 obras sobre paneles de madera de Peter Bruegel. Si, por ejemplo, se fijan en el cuadro a la izquierda, pues ven que hemos sacado la obra de su marco y la presentamos sin ramo, para poner de manifiesto que para comprender un cuadro y su importancia no solo hay que estudiar la cara frontal, sino también el dorso. Y en este caso, pues los paneles de madera para mostrar cómo algo aparentemente robusto como un panel de madera a veces solo mide milímetros de grosor. En esta maravillosa sala pues también tuvimos ocasión de exponer la obra El triunfo de la muerte, un préstamo generoso del Prado. Fue una verdadera experiencia para nuestro público y nos permitió ver a un artista en su totalidad. En estos tiempos supongo que todos nosotros, todos los museos, sufrimos de una cierta escasez de recursos. Por ello, para investigar tenemos que colaborar con otras instituciones, y así, por ejemplo, las investigaciones sobre la obra de Bruegel la llevamos conjuntamente con la Universidad de Viena. Pues vemos aquí que esta cámara puede investigar de cerca la superficie de estos cuadros, manteniendo siempre una misma distancia, y ello nos permitió hacer toda una serie de tomas tecnológicas muy importantes para nuestros restauradores, para poder conservar los cuadros. Y en este proceso también descubrimos muchos detalles muy curiosos, y aprovechamos todo este montaje para convocar a un seminario para restauradores, aprovechando todos estos descubrimientos. La exposición pues generó un sinfín de hallazgos nuevos gracias a esta tecnología. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace con estos datos? ¿Se manejan exclusivamente de forma interna o se comparten con los homólogos de otros museos o con los colegas que cooperan en el proyecto? No, nosotros quisimos dar un paso más. Somos un museo público financiado en parte por fondos del Estado, y es nuestra obligación hacer accesible al público todo lo que generamos, y como consecuencia de ello creamos una página web en la que publicamos todas estas imágenes de forma gratuita, y creemos que con ello también se hace una importante aportación a la conservación de otras pinturas sobre paneles de madera, sobre otros retablos, pero desde luego también pues aquí se facilitan muchos datos sobre la obra de Peter Bruegel que no se conocían hasta entonces. Hay otra obligación en la actualidad para los museos, a saber, la presentación de los fondos online. De esto ya se ha hablado, no hace falta que entre en los detalles, pero a nosotros nos parece sumamente importante que los fondos online nunca entren en competición con la visita física del museo, sino todo lo contrario.
el museo es un espacio democrático, físico, y es muy importante que la visita online solo aliente a disfrutar de estos espacios físicos. Pues ya hablando de visitantes y si queremos ver un poco qué es lo que hemos hecho para atraer aún más visitantes, pues cabe citar en primer lugar todo el sistema de señalización, sistema de guías, etcétera, y para ello es imprescindible el servicio nuestros colaboradores que en último término atienden a los visitantes, pues son personajes muchas veces tanto invisibles, no se les presta atención cuando son prácticamente los más importantes a la hora de difundir el arte, de contactar con el público, y es por lo que su formación es sumamente importante. No solo tienen que poderles señalar a los visitantes dónde se encuentran, las cosas que quieran ver y saber hacerlo en varios idiomas, sino se les hacen preguntas profesionales y específicas y es importante que sepan contestar. Para hacer esto posible, nosotros nos hemos incorporado a un proyecto europeo que facilita esta formación, es la llamada Red Europea EcoCast. Como he dicho, nuestra misión es coleccionar, conservar con el fin de dar a conocer y difundir. Y insisto en ello, nosotros no solo somos una institución encargada de hacer investigación, sino de también educar, de convertir el museo en lugar de arte para todos. Esto, por supuesto, es especialmente cierto para los grandes museos como la serie de los museos federales en Austria, de los cuales el Kunsthistorische Museum forma parte. También la política de entradas tiene que ajustarse a esta misión con reducciones de precio para determinadas franjas de edad, etcétera. Pero lo que para nosotros siempre está en el foco de nuestra atención es nuestra tarea de difundir, de dar a conocer. Insisto en ello, tenemos un presupuesto especial para ello y también tenemos un listado de unos 40 colaboradores eventuales capaces de dar cursos, charlas, etcétera. A todo ello también es importante la accesibilidad al arte sin barreras ni arquitectónicas ni barreras que pueden experimentar personas con ciertas discapacidades. Vemos como una de nuestras tareas desarrollar dispositivos técnicos que pueden ayudar a las personas que tienen estas discapacidades a vivir, a experimentar las obras de su arte con ayuda de estos medios técnicos. Así, por ejemplo, tenemos un proyecto para invidentes que se inició en el año 2010. De algunas de nuestras obras se han realizado los llamados relieves táctiles que permiten a la persona con discapacidad visual a conocer la obra de arte a través del tacto. Consideramos que es una obligación nuestra dar estas facilidades. Tenemos numerosos programas muy variados y el número de visitas guiadas en los últimos años se ha multiplicado por 10. Hay
un determinado estrato del público, cuando en realidad este término no nos gusta. Bueno, quizás más vale hablar de ciertas generaciones de visitantes, y me refiero a los jóvenes que acaban de finalizar la enseñanza secundaria, que a sus 19 años a lo mejor no han pisado un museo, y nos preguntamos cómo los podemos atraer. Pues para empezar, ofrecemos unas entradas especialmente baratas para menores de 25 años, pero aparte de esto hemos iniciado una actividad que se realiza una vez por semana, una especie de chill out lounge ambiente en el espacio debajo de la cúpula, con café y música, pero también con unas visitas guiadas un poco de otro estilo, más ligeras, intentando atraer a los jóvenes, y de momento el éxito nos da la razón. Es el tercer año en el que ofrecemos esta actividad, y comprobamos que las barreras que parecen mantener alejados a los jóvenes pueden derribarse, aunque sea poco a poco. Para los adultos ofrecemos una suscripción anual por el precio de 44 euros, que les permite visitar el museo a lo largo de todo el año, incluido las exposiciones especiales. Cuando introdujimos esta iniciativa en el año 2010, pudimos vender 500.000 de golpe. Y nos parece que es un primer eslabón de un buen programa de retención y de lealtad de los visitantes, simplemente intentando declarar que no es difícil visitar un museo. Todo lo que no podemos exponer por falta de espacio, y este es uno de los verdaderos problemas, no tenemos ni suficiente espacio para lo que nos gustaría exponer. Bueno, pues ello nos lleva a tener que depositar estas obras en un depósito. Nosotros, a diferencia del Hermitage, no tenemos un depósito dentro del museo, sino construimos un centro nuevo para ello. Es un depósito que utilizamos también como sede para nuestras investigaciones, pero no está abierto al público. Y otra iniciativa que me gusta mucho es el llamado estudio creativo, que por supuesto es utilizado sobre todo por colegios, pero también por otros. Pero otro de estos estudios fue uno relacionado con la exposición de Rubens, el ideal de belleza de la época, al que acudieron curiosamente muchos cirujanos plásticos para conocer de cerca este tan distinto ideal de belleza. Luego, pues aquí el Tesoro Imperial es la colección de su tipo más importante del mundo, entre otras razones, por razones financieras, tardamos en poderle encontrar un emplazamiento y en poder exhibir todos estos objetos. En cuanto a su estructuración, es la colección quizás más moderna de su clase, porque señala un contexto, las relaciones entre los objetos, y esto posiblemente sea el mérito ya del emperador Rudolfo II de los Habsburgos, quien ya tuvo este concepto en mente cuando empezó a coleccionar todos estos objetos.
Otro hito en nuestra historia fue el nuevo diseño del Museo Etnográfico. Aquí la noche de inauguración fue un deseo desde hace mucho tiempo también de la población de Viena, que las varias colecciones de las que se compone el Museo Etnográfico finalmente se ubicaran en una sola sede. En la preparación y también en este acto se involucraron representantes de los países de procedencia de estos objetos del Museo Etnográfico. Bueno, y en cuanto a nuestra actividad en el exterior, pues viajamos, como todos los grandes museos, llevando exposiciones a otros países y ciudades. Aquí pues una lista de todo ello, pues desde exposiciones en Tokio y Kioto, pero también otras exposiciones muy importantes para los países de acogida, como por ejemplo en Tirana, donde pudimos mostrar los objetos relacionados con Skanderbeg, y en las pocas semanas 1,4 millones de visitantes de Albania visitaron la exposición y vieron objetos que reconocieron como parte de su identidad. Y otro proyecto de la difusión del arte les quiero presentar, un proyecto en el que emprendemos caminos nuevos en nuestro afán de acercarnos al público. Durante varias veladas en la galería invitamos a autores, compositores, artistas, pidiéndoles que desarrollen textos o piezas de música asociadas a determinados cuadros de nuestra galería y que representen estas obras, estas pequeñas piezas. Aquí, por ejemplo, el cuadro de Correggio, que fue interpretado por unas marionetas con el muy delicado tiempo del abuso infantil. Pues un ejemplo de estas pequeñas representaciones por la noche en el museo sobre los temas más variados. Y por supuesto también somos embajadores. Tenemos nuestras obligaciones en el mundo de la cultura, y así pues nos visitó la reina Leticia, pero también nos visitan muchos artistas, aprovechan la oportunidad para trasladarse a los grandes museos del mundo, como para leer en las colecciones como si de un libro se tratara. Así, por ejemplo, nos visitó David Hockney en el año 2018, y en la otra parte del mundo pues un cuadro suyo se estaba vendiendo, convirtiéndole a él, al artista vivo, cuya obra alcanzó una cifra récord, y en este momento tan peculiar él pidió poder estar a solas en nuestro museo. Aquí pues algunos otros ejemplos. En principio nosotros no coleccionamos arte contemporáneo. Normalmente nuestras obras terminan en torno a 1800, pero esto no quiere decir que nosotros obviemos el desarrollo artístico contemporáneo. Lo único que ocurre es que no nos consideramos expertos en estas materias. Hace algunos años contratamos a un comisario especializado en arte contemporáneo, y él es quien nos asesora en esta materia,
pero siempre procuramos que de adquirir alguna obra de arte contemporáneo, esta tenga algún vínculo con los maestros antiguos que nosotros exponemos en el resto de nuestra colección. Sabemos que este es un debate en muchos museos. Y nosotros, por ejemplo, empezamos coleccionando a obras de Lucian Freud en el año 2013. Él, por supuesto, estaba muy vinculado al arte figurativo de los antiguos, sobre todo Tiziano, y siempre dijo que solo había dos museos donde él podía ver sus cuadros. Uno era el Prado, el otro era el Museo Kunsthistorisches Museum de Viena, y es cuando elaboramos una lista con él y viendo qué obras podíamos exponer, asociándolos o vinculándolos con los maestros de los siglos anteriores. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo solemos exponer estas obras, esta unión entre el arte antiguo y el arte contemporáneo. Por supuesto, esto suscita muchas preguntas, no todas tienen respuesta, pero a nosotros nos parece que este vínculo es importante y que no solo nos tenemos que centrar en nuestra misión de conservar el patrimonio artístico del pasado, sino que también estamos llamados a analizar y a difundir las obras de arte de las siguientes generaciones. Y finalmente, también es importante atraer a los mismos artistas a nuestra casa y con este fin hemos organizado una serie de conversaciones ante público. Invitamos a participar en esta serie a artistas de renombre internacional, de acuerdo con la reputación de nuestra casa, y allí entramos en un diálogo con ellos acerca de nuestras colecciones y su significado ante el telón de fondo de contextos muy variados. Los artistas que invitamos, como en este caso, no los invitamos por ser uno de los artistas más caros del momento, sino por ser él mismo un gran coleccionista de importantes obras de arte. Y él también, pues como digo, dispone de una importantísima colección de obras de arte antiguos, y por esto su afinidad con nosotros es evidente. Pues les agradezco mucho su atención.